El sol comenzaba a descender en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y morados, cuando Daniel ajustó la mochila sobre sus hombros y encendió la cámara que llevaba colgada al cuello. El viento salado del mar golpeaba su rostro mientras avanzaba por el camino de tierra que conducía al desguace de barcos. A lo lejos, los contornos de los cascos oxidados se recortaban contra el cielo como esqueletos gigantes, siluetas fantasmales de lo que alguna vez fueron majestuosos navíos. Este lugar, conocido como el Cementerio de Hierro, era su próximo objetivo. Un lugar abandonado, olvidado por el tiempo y rodeado de leyendas oscuras. Perfecto para su canal de exploración urbana. Daniel era un explorador experimentado. Había estado en fábricas abandonadas, hospitales derruidos y estaciones de tren olvidadas, pero algo en este lugar lo intrigaba más que cualquier otro sitio. Tal vez era la combinación de aislamiento y misterio, o quizás la sensación de que, entre esos barcos, había algo que nadie más había descubierto. Su canal de YouTube, Urbex Chronicles, necesitaba contenido fresco, algo que realmente impactara a su audiencia. Y este lugar, con su aura inquietante, prometía exactamente eso. El camino hacia el desguace estaba lleno de maleza y escombros. Las viejas vías de tren que alguna vez transportaban barcos para su desmantelamiento ahora estaban cubiertas de hierba y óxido. A medida que se acercaba, el aire se volvía más pesado, cargado con el olor a sal y metal corroído. Daniel ajustó la cámara y comenzó a grabar. Hoy estamos en un lugar que pocos se atreven a explorar, dijo en voz baja, casi como si temiera perturbar el silencio que lo rodeaba. El Cementerio de Hierro. Un desguace de barcos abandonado que lleva décadas pudriéndose bajo el sol y la sal. Dicen que este lugar tiene una historia oscura, y hoy vamos a descubrir si esas leyendas son ciertas. El desguace era enorme. Decenas de barcos, algunos tan grandes como edificios de varios pisos, yacían en desorden, apilados uno sobre otro como juguetes rotos. Sus cascos estaban cubiertos de óxido y pintura descascarada, y muchos de ellos parecían a punto de colapsar bajo su propio peso. Daniel se detuvo frente a un barco en particular, un carguero antiguo cuyo nombre, casi borrado por el tiempo, aún podía leerse en la proa, Mariana. Este será nuestro punto de entrada, murmuró, ajustando el enfoque de la cámara. Mientras se adentraba en el barco, el sonido de sus pasos resonaba en el metal vacío. El interior estaba en ruinas, con pasillos estrechos y cámaras oscuras que parecían extenderse infinitamente. Las paredes estaban cubiertas de grafiti antiguo y marcas de óxido que formaban patrones extraños, casi como si alguien hubiera intentado tallar algo en el metal. Daniel se detuvo frente a una de esas marcas y la examinó de cerca. Esto no parece hecho por humanos, murmuró, pasando los dedos sobre las líneas profundas. Es como si algo hubiera arañado el metal con una fuerza increíble. El silencio dentro del barco era abrumador. No había sonido de olas, ni de pájaros, ni siquiera del viento. Solo el crujido ocasional del metal bajo sus pies y el eco de su propia respiración. Daniel continuó avanzando, grabando cada detalle. Encontró restos de equipo antiguo, herramientas oxidadas, cables desgastados y pedazos de ropa que parecían haber estado allí durante décadas. Pero lo que más le llamó la atención fue la ausencia de vida. No había rastros de ratones, insectos o aves. Era como si el barco, y todo el desguace, estuviera completamente muerto. Al salir del Mariana, Daniel decidió explorar el área exterior. El sol ya estaba casi completamente oculto, y las sombras de los barcos se alargaban sobre el suelo, creando un laberinto de oscuridad. Mientras caminaba, notó algo extraño en el suelo, restos de animales. No eran simples huesos, sino cuerpos mutilados de manera metódica. Un pájaro sin alas, un pez sin escamas, un cangrejo sin pinzas. No parecían haber sido devorados, sino desmontados, como si alguien o algo hubiera estado experimentando con ellos. Daniel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que los desguaces de barcos podían ser peligrosos, pero esto era diferente. No se trataba de riesgos físicos, como pisar un clavo oxidado o caer por un agujero. Esto era algo más siniestro, algo que no podía explicar. Ajustó la cámara y continuó grabando, pero ahora su voz era más baja, más cautelosa. «Hay algo aquí», murmuró. «Algo que no debería estar aquí». Mientras se adentraba más en el desguace, comenzó a notar patrones en la disposición de los barcos. No estaban simplemente abandonados al azar, sino organizados de manera que formaban pasillos y cámaras, como si alguien hubiera creado un laberinto intencionalmente.
Las marcas en las paredes de los barcos también seguían un patrón, como si estuvieran tratando de comunicar algo. Daniel no podía entenderlo, pero sentía que cada paso que daba lo llevaba más cerca de descubrir algo que no estaba destinado a ser encontrado. El sol desapareció por completo, y la oscuridad envolvió el desguace. Daniel encendió su linterna y continuó avanzando, pero la sensación de estar siendo observado no lo abandonaba. Sabía que no podía quedarse allí para siempre, pero también sabía que no podía irse. No todavía. El cementerio de hierro tenía secretos, y él estaba decidido a descubrirlos. Pero lo que no sabía era que, entre esos cascos oxidados, algo lo estaba esperando. Algo que no era humano, y que no seguía las reglas de la naturaleza tal como la conocemos. La noche había caído por completo sobre el desguace, y la linterna de Daniel proyectaba un haz de luz tembloroso que apenas iluminaba su camino. El aire era más frío ahora, y el silencio se había vuelto aún más denso, como si el propio lugar estuviera conteniendo la respiración. Daniel avanzaba con cautela, grabando cada detalle con su cámara, pero su mente no podía dejar de pensar en los restos de animales que había encontrado. No eran simples cadáveres, habían sido desmontados con una precisión escalofriante, como si algo hubiera estado estudiándolos, desarmándolos pieza por pieza. Mientras caminaba entre los cascos de los barcos, notó algo que lo hizo detenerse en seco. En el suelo, justo frente a él, había una serie de marcas que no parecían hechas por herramientas humanas. Eran surcos profundos en la tierra, como si algo pesado y con múltiples patas hubiera pasado por allí. Daniel se agachó para examinarlas más de cerca, y su corazón comenzó a latir con más fuerza. Las marcas no seguían un patrón aleatorio, formaban una especie de camino que se adentraba en el laberinto de barcos. Esto no es normal, murmuró, ajustando el enfoque de la cámara para capturar las marcas. Algo grande ha estado aquí, y no creo que sea un animal común. Su voz sonaba tensa, pero seguía decidido a continuar. Sabía que estaba al borde de descubrir algo importante, algo que podría cambiar todo lo que sabía sobre este lugar. Siguiendo las marcas, Daniel llegó a una zona del desguace donde los barcos estaban apilados de manera más densa, formando una especie de muro impenetrable. El aire aquí era aún más frío, y el olor a metal oxidado se mezclaba con algo más, algo agrio y metálico que no podía identificar. De repente, escuchó un sonido que lo hizo detenerse en seco. Era un crujido metálico, como si algo se estuviera moviendo entre los barcos. No era el viento, ni el sonido del metal expandiéndose con el frío. Era algo vivo. «Hola», llamó Daniel, su voz resonando en la oscuridad. No hubo respuesta, pero el sonido se detuvo por un momento, como si lo estuviera escuchando. Luego, comenzó de nuevo, esta vez más cerca. Daniel apuntó la linterna hacia la dirección del sonido, pero no vio nada. Solo las sombras de los barcos, que parecían moverse y retorcerse en la luz temblorosa. Decidió continuar, pero cada paso que daba lo hacía con más precaución. Las marcas en el suelo se hacían más profundas y el sonido metálico se volvía más constante, como si algo lo estuviera siguiendo. Finalmente, llegó a una zona donde los barcos formaban una especie de cámara cerrada, con una abertura estrecha que parecía llevar a un espacio más grande. Daniel dudó por un momento, pero su curiosidad era más fuerte que su miedo. Se abrió paso a través de la abertura y entró en la cámara. Lo que vio lo dejó sin aliento. En el centro de la cámara había algo que no podía describir. Era grande, mucho más grande que cualquier animal que hubiera visto antes, y su forma era imposible de clasificar. Tenía un cuerpo alargado y segmentado, cubierto de un exoesqueleto brillante y reflectante que parecía hecho de metal vivo. Sus múltiples patas articuladas terminaban en pinzas afiladas, y su cabeza, si es que podía llamarse así, estaba llena de pequeños orificios que parecían respirar de manera rítmica. No tenía ojos, pero Daniel sentía que lo estaba observando, estudiándolo con una inteligencia que no era animal. La criatura no se movió de inmediato. Permaneció quieta, como si estuviera evaluando a Daniel. El sonido que emitía era una mezcla de chirridos metálicos y zumbidos orgánicos, como si su cuerpo estuviera hecho de partes mecánicas y biológicas fusionadas. Daniel no podía apartar la mirada. Sabía que debía correr, pero sus piernas no respondían. Estaba paralizado por una mezcla de miedo y fascinación. Finalmente, la criatura se movió. No hacia él, sino alrededor de la cámara, como si estuviera mostrándole algo. Daniel notó que las paredes estaban cubiertas de las mismas marcas que había visto antes,
pero aquí eran más numerosas y complejas. Formaban patrones que parecían contar una historia, como si la criatura hubiera estado tratando de comunicarse con alguien o con algo. ¿Qué eres?, murmuró Daniel, su voz temblorosa. La criatura no respondió, pero se detuvo frente a una de las paredes y extendió una de sus pinzas, tocando las marcas con una delicadeza que no parecía posible en algo tan grande y amenazante. Luego, giró hacia Daniel y emitió un sonido que resonó en sus huesos. No era un rugido, ni un gruñido, sino algo más profundo, más resonante. Era como si la criatura estuviera tratando de decirle algo, pero no podía entenderlo. Daniel finalmente recuperó el control de sus piernas y retrocedió lentamente, sin apartar la mirada de la criatura. Sabía que no podía quedarse allí, pero también sabía que no podía simplemente irse. Había descubierto algo que no podía explicar, algo que desafía toda lógica. Y lo más aterrador era que no sabía si la criatura era una amenaza o simplemente una entidad que no entendía. Mientras salía de la cámara, la criatura no lo siguió. Permaneció en su lugar, observándolo con una calma inquietante. Daniel no lo sabía, pero su encuentro con la criatura era solo el principio. El desguace de barcos guardaba secretos mucho más profundos, y la criatura era solo una parte de algo mucho más grande, algo que no podía comprender. Pero una cosa era segura, su vida nunca volvería a ser la misma. Daniel retrocedió lentamente, sin apartar la mirada de la criatura que permanecía inmóvil en el centro de la cámara. Su mente daba vueltas, tratando de procesar lo que acababa de ver. No era un animal, ni una máquina, sino algo intermedio, algo que no encajaba en ninguna categoría conocida. El sonido que emitía, esa mezcla de chirridos metálicos y zumbidos orgánicos, resonaba en su cabeza como un eco que no podía ignorar. Sabía que debía salir de allí, pero algo lo detenía. No era solo el miedo, sino una curiosidad insaciable que lo empujaba a quedarse, a intentar entender. La criatura no lo persiguió. En cambio, comenzó a moverse de manera lenta y deliberada, como si estuviera realizando una tarea específica. Daniel observó cómo se acercaba a una de las paredes de la cámara y extendía una de sus pinzas, tocando las marcas que cubrían la superficie. Las marcas brillaron levemente al contacto, como si respondieran a su presencia. Era como si la criatura estuviera interactuando con el entorno de una manera que Daniel no podía comprender. ¿Qué estás haciendo?, murmuró, más para sí mismo que para la criatura. No esperaba una respuesta, pero de alguna manera, sentía que la criatura estaba tratando de comunicarse. Las marcas en las paredes no eran aleatorias, formaban patrones que parecían contar una historia, o tal vez transmitir un mensaje. Daniel se acercó con cautela, grabando todo con su cámara. Sabía que esto era importante, que podría ser la clave para entender qué era esa criatura y por qué estaba aquí. Mientras observaba, la criatura se detuvo y giró hacia él. Sus orificios respiratorios palpitaron rítmicamente, y por un momento, Daniel sintió que lo estaba estudiando, como si tratara de descifrar sus intenciones. Luego, la criatura emitió un sonido bajo y resonante, casi como un suspiro, y se alejó, adentrándose en una de las grietas más profundas de la cámara. Daniel no lo siguió. Sabía que no era seguro, pero también sabía que no podía quedarse allí para siempre. Decidió salir de la cámara y regresar al exterior. Necesitaba tiempo para pensar, para procesar todo lo que había visto. Pero cuando intentó encontrar el camino de regreso, se dio cuenta de que estaba perdido. Los barcos, que antes formaban un laberinto confuso, ahora parecían haberse reorganizado, como si el desguace mismo estuviera conspirando para mantenerlo allí. Las sombras se alargaban, y el sonido del viento entre los cascos de los barcos se mezclaba con algo más, algo que no podía identificar. Mientras caminaba, encontró más restos de animales. Esta vez, no eran solo pájaros o peces, sino algo más grande. Un perro, o tal vez un zorro, desmontado de la misma manera metódica que los otros. Las pinzas afiladas de la criatura habían dejado marcas claras en los huesos, y Daniel no podía evitar preguntarse si había sido un acto de depredación o de curiosidad. ¿Estaba la criatura estudiando a sus presas, o simplemente desarmándolas por alguna razón que no podía entender? Finalmente, encontró una zona del desguace que parecía diferente. Los barcos aquí estaban apilados de manera más ordenada, formando una especie de estructura cerrada. En el centro de esta estructura había un montón de objetos metálicos, herramientas oxidadas, piezas de barcos desmanteladas y restos de maquinaria.
Pero lo que más llamó la atención de Daniel fue lo que había en el centro, una especie de huevo metálico, del tamaño de un refrigerador, que parecía estar vibrando levemente. Daniel se acercó con cautela, grabando todo con su cámara. El huevo no era liso, estaba cubierto de las mismas marcas que había visto en las paredes de la cámara y emitía un sonido bajo y pulsante, como si estuviera vivo. Sabía que no debería tocarlo, pero la curiosidad era más fuerte que el miedo. Extendió la mano y, justo antes de que sus dedos tocaran la superficie, escuchó un sonido detrás de él. Se dio la vuelta rápidamente, pero no vio nada. El sonido, sin embargo, no desapareció. Era un crujido metálico, como si algo se estuviera acercando. Daniel apagó la linterna y se escondió detrás de una pila de escombros, conteniendo la respiración. El sonido se hizo más fuerte, y luego, la criatura apareció. No estaba sola. Otra criatura, más pequeña pero igual de inquietante, la seguía. Las dos se movían de manera sincronizada, como si estuvieran realizando una tarea juntas. Daniel observó cómo se acercaban al huevo metálico y comenzaban a interactuar con él, tocándolo con sus pinzas y emitiendo sonidos que parecían ser una forma de comunicación. Daniel no podía creer lo que estaba viendo. No era solo una criatura, era una especie, o tal vez una colonia. Y el huevo metálico no era un objeto inerte, era parte de ellas, parte de su ciclo de vida. Pero, ¿qué significaba eso? ¿Estaban reproduciéndose? ¿O estaban construyendo algo? Mientras observaba, la criatura más grande giró hacia él, como si lo hubiera detectado. Daniel contuvo la respiración, pero no se movió. La criatura no lo atacó. En cambio, emitió un sonido que resonó en sus huesos, y luego se alejó, llevándose a la más pequeña consigo. Daniel no sabía cuánto tiempo pasó escondido allí, pero cuando finalmente se atrevió a moverse, el desguace estaba en silencio. El huevo metálico seguía vibrando, pero ahora parecía estar emitiendo una luz tenue y pulsante. Daniel sabía que no podía quedarse allí para siempre, pero también sabía que no podía simplemente irse. El aire en el desguace era más pesado que nunca, cargado con una energía estática que hacía que los pelos de los brazos de Daniel se erizaran. El huevo metálico seguía vibrando en el centro de la estructura, su luz tenue y pulsante iluminando las paredes de los barcos con un resplandor fantasmal. Daniel se mantenía a distancia, grabando todo con su cámara, pero su mente no podía dejar de dar vueltas alrededor de lo que acababa de presenciar. Las criaturas, el huevo, las marcas en las paredes, todo parecía estar conectado de una manera que no podía comprender. Decidió que necesitaba más respuestas. No podía irse sin entender qué estaba pasando en ese lugar. Con cautela, comenzó a explorar la zona alrededor del huevo, buscando pistas que pudieran ayudarlo a descifrar el misterio. Las paredes estaban cubiertas de más marcas, pero estas eran diferentes. No eran simples arañazos o patrones aleatorios, parecían formar ecuaciones, diagramas, algo que se asemejaba a un lenguaje. Daniel no era científico, pero incluso él podía ver que había una lógica detrás de esas marcas. Esto no es solo una criatura, murmuró, pasando los dedos sobre las líneas profundas en el metal. Es como si estuviera tratando de comunicar algo. ¿Un mensaje? ¿Una advertencia? Su voz sonaba temblorosa, pero también llena de una extraña fascinación. Sabía que estaba al borde de descubrir algo importante, algo que podría cambiar todo lo que sabía sobre el mundo. Mientras examinaba las marcas, notó algo que lo hizo detenerse en seco. En una de las paredes, había una serie de símbolos que parecían representar a las criaturas y al huevo. Las figuras estaban dispuestas en un patrón circular, con líneas que las conectaban entre sí y con el huevo. Era como si estuvieran mostrando un ciclo de vida, o tal vez un proceso de construcción. Daniel no podía estar seguro, pero una cosa era clara, el huevo no era un objeto inerte. Era parte de algo más grande, algo que las criaturas estaban creando o manteniendo. Fue entonces cuando escuchó el sonido de nuevo. Un crujido metálico, seguido de un zumbido orgánico que resonaba en sus huesos. Daniel apagó la linterna y se escondió detrás de una pila de escombros, conteniendo la respiración. Las criaturas estaban de regreso. Esta vez, no eran dos, sino tres. La más grande, la que Daniel había visto antes, lideraba el grupo, mientras que las otras dos, más pequeñas, la seguían de cerca. Se movían con una precisión inquietante, como si estuvieran realizando una tarea específica.
Daniel observó cómo se acercaban al huevo y comenzaban a interactuar con él, tocándolo con sus pinzas y emitiendo sonidos que parecían ser una forma de comunicación. Pero lo que más llamó la atención de Daniel fue lo que sucedió después. Una de las criaturas más pequeñas se acercó a una de las paredes y comenzó a tallar nuevas marcas en el metal. No eran simples arañazos, eran símbolos similares a los que Daniel había visto antes. Era como si estuvieran actualizando el mensaje, añadiendo nueva información. ¿Qué están haciendo?, murmuró Daniel, casi sin darse cuenta de que había hablado en voz alta. Las criaturas no parecieron notarlo, pero la más grande giró hacia él por un momento, como si lo hubiera detectado. Daniel contuvo la respiración, pero la criatura no lo atacó. En cambio, emitió un sonido bajo y resonante, y luego continuó con su tarea. Daniel no podía creer lo que estaba viendo. No eran simples depredadores, eran inteligentes, tal vez incluso más de lo que él podía comprender. Y el huevo no era solo un objeto, era parte de su ciclo de vida, o tal vez de su tecnología. Pero, ¿qué significaba eso? ¿Estaban construyendo algo? ¿O estaban tratando de comunicarse con alguien o con algo? Mientras observaba, la criatura más grande se acercó al huevo y extendió una de sus pinzas, tocándolo con una delicadeza que no parecía posible en algo tan grande y amenazante. El huevo respondió emitiendo una luz más brillante y un sonido que resonó en toda la cámara. Era como si estuviera despertando. Daniel sintió una oleada de pánico. Sabía que no podía quedarse allí para siempre, pero también sabía que no podía simplemente irse. Había descubierto algo que no podía explicar, algo que desafía toda lógica. Y lo más aterrador era que no sabía si las criaturas eran una amenaza o simplemente una entidad que no entendía. Finalmente, decidió que tenía que salir de allí. Con cautela, comenzó a retroceder, sin apartar la mirada de las criaturas. Pero justo cuando estaba a punto de salir de la cámara, la criatura más grande giró hacia él y emitió un sonido que resonó en sus huesos. No era un rugido, ni un gruñido, sino algo más profundo, más resonante. Era como si estuviera tratando de decirle algo. Daniel no lo entendió, pero sintió que no tenía opción. Con un último vistazo al huevo y a las criaturas, salió de la cámara y comenzó a correr, tratando de encontrar el camino de regreso. Sabía que no había terminado. Daniel corría entre los cascos de los barcos, su respiración entrecortada y el sonido de sus pasos resonando en el metal oxidado. La linterna en su mano temblaba, proyectando sombras danzantes que parecían perseguirlo. Sabía que tenía que salir de allí, que cada segundo que pasaba en el desguace lo ponía en mayor peligro. Pero algo lo detenía, una sensación persistente de que no podía irse sin entender lo que había visto. El huevo metálico, las criaturas, las marcas en las paredes, todo estaba conectado, y él era la única persona que podía descubrir la verdad. Finalmente, llegó a una zona del desguace que reconocía. El camino de regreso estaba cerca, pero antes de que pudiera salir, algo lo detuvo. En el suelo, justo frente a él, había una roca plana con el mismo patrón simétrico que había visto en las paredes de la cámara. Era como si alguien, o algo, la hubiera colocado allí deliberadamente, como una señal o una advertencia. Daniel se acercó con cautela, grabando todo con su cámara. Sabía que esto era importante, que podría ser la clave para entender todo lo que había visto. Mientras examinaba la roca, escuchó un sonido detrás de él. No era el crujido metálico de las criaturas, sino algo más suave, más orgánico. Se dio la vuelta rápidamente, pero no vio nada. El sonido, sin embargo, no desapareció. Era como un susurro, como si algo estuviera tratando de hablarle. Daniel apagó la linterna y se quedó en silencio, conteniendo la respiración. El susurro se hizo más fuerte, y luego, una figura emergió de las sombras. No era una de las criaturas. Era algo más pequeño, más humanoide, pero igual de inquietante. Su cuerpo estaba cubierto de un exoesqueleto brillante y reflectante, similar al de las criaturas, pero su forma era más delgada, más ágil. No tenía ojos, pero Daniel sintió que lo estaba observando, estudiándolo con una inteligencia que no era animal. ¿Qué eres?, murmuró Daniel, su voz temblorosa pero llena de una extraña curiosidad. La figura no respondió, pero se acercó lentamente, extendiendo una mano que terminaba en pinzas afiladas. Daniel retrocedió, pero la figura no lo atacó.
En cambio, tocó la roca con las marcas y emitió un sonido bajo y resonante, como si estuviera tratando de comunicarse. Daniel no lo entendió, pero sintió que no tenía opción. Con cautela, extendió la mano y tocó la roca. En ese momento, todo se detuvo. El tiempo pareció congelarse y una oleada de imágenes y sensaciones inundó su mente. Vio el desguace, no como era ahora, sino como había sido hace miles de años. Vio las criaturas, no como depredadores, sino como guardianes. Vio algo más, algo que no podía comprender, algo que estaba más allá de su entendimiento. Cuando volvió en sí, la figura había desaparecido. Daniel miró a su alrededor, pero no había rastro de ella. Solo la roca con las marcas, que ahora brillaba levemente, como si estuviera respondiendo a su presencia. Sabía que no podía quedarse allí para siempre, pero también sabía que no podía simplemente irse. Había descubierto algo que no podía explicar, algo que desafía toda lógica. Con un último vistazo a la roca, Daniel comenzó a caminar hacia la salida. Sabía que no había terminado. El cementerio de hierro guardaba secretos mucho más profundos y él estaba decidido a descubrirlos. Pero una cosa era segura, su vida nunca volvería a ser la misma. Mientras salía del desguace, el sol comenzaba a asomarse en el horizonte. Daniel no sabía cuánto tiempo había pasado allí, pero sabía que no podía simplemente regresar a su vida normal. Las imágenes que había visto, las sensaciones que había experimentado, lo perseguirían por el resto de sus días. Sabía que tenía que compartir lo que había descubierto, pero también sabía que nadie le creería. Finalmente, llegó a su coche y se sentó al volante, mirando hacia el desguace en la distancia. Sabía que no había terminado. El cementerio de hierro lo había elegido, y ahora, tenía que descubrir por qué. Pero lo más aterrador era que no sabía si quería saber la respuesta. Con un último suspiro, Daniel encendió el motor y se alejó del desguace. Pero en el fondo, sabía que volvería. El desguace lo había llamado, y no podía ignorar esa llamada. Porque en el cementerio de hierro, entre los cascos oxidados y las sombras danzantes, había secretos que no podían ser ignorados. Y Daniel era la única persona que podía descubrirlos.